Todos hemos escuchado hablar de los 300 espartanos. Muchos hemos visto la película, guerreros casi invencibles, cuerpos perfectos, frases épicas y un ejército persa que parece infinito y salvaje. Pero la realidad histórica es bastante más interesante, y mucho más humana, que el mito cinematográfico. En las Termópilas no lucharon solo 300 hombres, no fue una batalla aislada ni un acto suicida sin sentido. Fue una pieza clave dentro de un conflicto enorme que estaba a punto de decidir el futuro del mundo griego. Para entender lo que ocurrió en aquel estrecho paso montañoso, hay que retroceder unos años. A comienzos del siglo V a.C., el imperio persa era la mayor potencia del mundo conocido. Se extendía desde Asia Central hasta las costas del mar Egeo, gobernando a decenas de pueblos distintos bajo un mismo rey, el Gran Rey. Primero fue Darío y después su hijo Jerjes, quien heredó no solo el trono, sino también un problema pendiente, las ciudades griegas. Grecia no era un país unificado, sino un mosaico de polis independientes, a menudo enfrentadas entre sí. Atenas, Esparta, Tebas o Corinto tenían leyes, gobiernos y ejércitos propios. Sin embargo, cuando algunas ciudades griegas de Asia Menor se rebelaron contra Persia y recibieron ayuda de Atenas, el conflicto se volvió inevitable. Darío intentó someter a Grecia y fracasó en Maratón. Jerjes, años después, regresó decidido a terminar el trabajo. La invasión persa no era una simple expedición punitiva, era una operación masiva, cuidadosamente planificada por tierra y mar. Frente a ella, los griegos sabían que solo tenían una opción: resistir juntos, aunque esa unidad fuera frágil y llena de tensiones internas. En ese contexto, las Termópilas no eran un símbolo heroico todavía, sino un punto estratégico desesperadamente necesario para frenar el avance persa y ganar tiempo. El lugar elegido para frenar a los persas no fue casualidad. Las Termópilas no eran una ciudad ni una fortaleza, sino un estrecho paso entre la montaña y el mar, tan angosto que en algunos tramos apenas podían avanzar unos pocos hombres en formación. Para un ejército pequeño, ese terreno era oro puro. Allí, la superioridad numérica persa quedaba prácticamente anulada. Los griegos sabían perfectamente que no podían enfrentarse a Jerjes en campo abierto. El ejército persa era enorme, flexible y estaba acostumbrado a campañas a gran escala. En cambio, el ejército griego, especialmente el espartano, estaba pensado para el combate cerrado, hombro con hombro, escudo con escudo. El paso de las Termópilas convertía la batalla en un choque frontal constante, justo el tipo de combate donde los hoplitas eran más efectivos. Además, la elección del lugar tenía un objetivo claro: ganar tiempo. Cada día que los persas quedaban detenidos en ese estrecho permitía a las ciudades griegas prepararse mejor, organizar defensas y coordinar la flota que operaba al mismo tiempo en el cercano estrecho de Artemisio. Tierra y mar formaban parte de una misma estrategia defensiva. El paisaje de las Termópilas era duro y sofocante. Manantiales de agua caliente, aire denso y un camino flanqueado por pendientes abruptas. No era un escenario épico por naturaleza, pero sí un punto clave donde la geografía se convertía en arma. Allí, la disciplina, el entrenamiento y la resistencia podían marcar la diferencia frente a un enemigo numéricamente muy superior. Leónidas y los estrategas griegos no estaban improvisando ni buscando una muerte gloriosa. Estaban usando el terreno de la forma más inteligente posible, conscientes de que cada metro ganado o perdido podía decidir el destino de Grecia. Cuando se habla de las Termópilas, casi todo el mundo piensa automáticamente en los 300 espartanos, pero esa imagen está muy lejos de la realidad histórica. Los 300 existieron, sí, y eran la guardia personal del rey Leónidas, seleccionados entre hombres que ya tenían hijos para asegurar la descendencia. Pero no estuvieron solos ni mucho menos. Al inicio de la batalla, el contingente griego rondaba los 7.000 hombres. Junto a los espartanos combatían hoplitas de muchas otras polis: tebanos, corintios, arcadios, locrios, focidios y, sobre todo, los tespios, cuyo papel suele ser injustamente olvidado. Cada una de estas ciudades aportó soldados no por obligación imperial, sino por una decisión colectiva de resistencia. Esparta, además, no envió a todo su ejército por razones religiosas y políticas. Se estaban celebrando las Carneas, una festividad sagrada que impedía movilizar a todas las fuerzas. Leónidas sabía que estaba al mando de una fuerza avanzada, una vanguardia destinada a contener al enemigo, no a derrotarlo por completo. La idea de que solo los espartanos lucharon hasta el final tampoco es cierta. Cuando la posición griega fue rodeada, Leónidas permitió que la mayoría de los aliados se retiraran. Sin embargo,
Unos 700 tespios decidieron quedarse voluntariamente y luchar hasta la muerte junto a los espartanos. También permanecieron algunos tebanos, aunque en circunstancias más complejas. Esto cambia por completo el relato tradicional. Las Termópilas no fueron solo una gesta espartana, sino un acto de sacrificio colectivo griego. Reducirlo a los 300 es sencillo, pero borra del mapa a miles de hombres que también sostuvieron la línea y pagaron un precio altísimo por ello. Detrás del casco, la capa roja y la imagen del héroe perfecto, Leónidas no era una figura legendaria, sino un rey espartano muy real, con una educación y una mentalidad marcadas por el sistema más duro de la Grecia antigua. En Esparta, desde niños, los hombres eran entrenados para la guerra, la disciplina y la obediencia absoluta al Estado. Leónidas no fue una excepción, fue el producto más puro de ese modelo. A diferencia de lo que suele pensarse, Leónidas no nació destinado al trono. Llegó al poder de forma tardía, tras la muerte de sus hermanos, y eso lo convirtió en un líder experimentado, no en un joven impulsivo en busca de gloria. Sabía perfectamente contra qué se enfrentaba y entendía que su misión en las Termópilas no era vencer a Jerjes, sino resistir el mayor tiempo posible. Su decisión de quedarse cuando el cerco persa se volvió inevitable no fue un arrebato suicida, sino una mezcla de estrategia, deber y cultura. En Esparta, retirarse sin órdenes era deshonroso, pero también existía una lógica militar muy clara. Una retaguardia decidida podía frenar el avance enemigo el tiempo suficiente para permitir la reorganización griega. Leónidas también entendía el poder del ejemplo. Sabía que su muerte y la de sus hombres no pasarían desapercibidas. En un mundo donde el honor, la fama y la memoria colectiva tenían un peso enorme, aquel sacrificio podía convertirse en un mensaje para toda Grecia. Los persas podían ser detenidos, incluso a costa de la vida. No fue un rey temerario ni un mártir inconsciente. Fue un comandante que tomó una decisión extrema en una situación límite, plenamente consciente de sus consecuencias. Durante siglos, el enemigo en las Termópilas fue presentado como una masa caótica y casi bárbara, una imagen que debemos más a la propaganda griega y al cine moderno que a la realidad. El imperio persa no era un gigante torpe, sino una maquinaria política y militar extraordinariamente bien organizada para su tiempo. El ejército de Jerjes estaba formado por contingentes de muchos pueblos distintos: medos, persas, egipcios, babilonios, escitas. Cada uno aportaba sus propias armas, tácticas y formas de combatir. Esto no era un signo de debilidad, sino de adaptación. Los persas sabían integrar culturas diferentes bajo un mismo mando, algo que muy pocos imperios habían logrado hasta entonces. Lejos de ser un tirano caprichoso, Jerjes heredó un sistema administrativo eficiente, con satrapías, impuestos regulados y una red de caminos que permitía mover tropas y suministros a gran velocidad. La invasión de Grecia fue una operación logística enorme, planificada durante años, con puentes flotantes, depósitos de alimentos y una flota coordinada con el ejército terrestre. En el campo de batalla, los persas no eran ingenuos. Probaron ataques frontales, usaron tropas de élite como los llamados inmortales y supieron adaptarse cuando la fuerza bruta no funcionaba. El problema en las Termópilas no fue la falta de valor ni de inteligencia, sino el terreno, que favorecía claramente a los defensores. Entender esto es clave para desmontar el mito. La grandeza de la resistencia griega no se mide por enfrentarse a un enemigo incompetente, sino precisamente por plantar cara a la mayor potencia militar del mundo antiguo en su propio apogeo. El equilibrio de la batalla se rompió no por la fuerza, sino por la información. Tras varios días de combates en los que los persas no lograban avanzar, apareció Efialtes, un griego local que conocía bien la zona. Fue él quien reveló a Jerjes la existencia de un sendero de montaña que rodeaba el paso y permitía atacar a los defensores por la retaguardia. No fue una traición espectacular ni dramática como suele mostrarse, sino un acto interesado, probablemente motivado por la promesa de una recompensa. Cuando los exploradores griegos confirmaron el movimiento persa, la situación quedó clara: el cerco era inevitable. Leónidas reunió a los aliados y tomó una decisión rápida. La mayor parte del ejército griego recibió la orden de retirarse para evitar una aniquilación total. No tenía sentido sacrificarlo todo cuando el objetivo principal, ganar tiempo, ya se había cumplido. Leónidas se quedó con sus 300 espartanos, los 700 tespios que se negaron a abandonar la posición y un pequeño contingente tebano. Ya no defendían el paso con la esperanza de resistir, sino de luchar hasta el final, ralentizando el avance persa lo máximo posible. El combate final fue brutal, cuerpo a cuerpo, sin formación perfecta ni maniobras elegantes. Solo resistencia pura. Leónidas murió en ese último enfrentamiento, y su cuerpo fue disputado ferozmente por ambos bandos.
Los griegos lucharon hasta quedarse sin armas, usando incluso las manos y los dientes, según relatan las fuentes antiguas. Con la caída del último defensor, el paso quedó abierto, pero el precio había sido alto y el mensaje, imposible de ignorar.